Roberto Ramón Acevedo Quevedo. Por la condena. Pedro Efraín Alegre Saciain. Por la condena. Gregorio Areco Ruiz Díaz. Por la condena. Rogelio Benítez Vargas. Por la condena. El viernes 22 de junio del 2012, 39 senadores votaron a favor de la destitución del ex obispo y presidente paraguayo Fernando Lugo. Fue la primera y única remoción de un presidente a través de un juicio político en la historia democrática. Y a 10 años de aquel día, aquella crisis aún divide aguas en la política paraguaya. Hicieron un juicio que fue un simulacro de juicio. Hubo un golpe de Estado. Un golpe a la democracia. Lo de Curuguatú fue la chispa del incendio que devoró a Lugo. La decisión política estaba prácticamente tomada y era imposible. Si vos me preguntás a mí, ¿y quién es el responsable de todas las muertes? ¿Y yo qué te tengo que decir? Y Fernando Lugo es el responsable de la situación que hoy estamos viviendo. El gobierno de Lugo significó un antes y un después en la transición democrática del país. Rompió una hegemonía colorada de más de 60 años, llegó al poder con una histórica alianza de partidos opositores y su remoción permitió que el PLRA alcance la presidencia de la República luego de 74 años. 10 años después, volvemos a aquellos días que marcaron a fuego la historia paraguaya. UH Podcast. Fernando Lugo fue proclamado presidente de la República luego de sacar una diferencia de más de 200.000 votos sobre Blanca Ovelar, candidata de la Asociación Nacional Republicana en el 2008. Esta victoria fue el resultado de una alianza electoral histórica de partidos opositores en la que el Partido Liberal Radical Auténtico era la fuerza electoral mayoritaria. Sin embargo, las diferencias ideológicas y de prácticas políticas en aquella concertación, llamada Alianza Patriótica para el Cambio, eran claras desde un principio. La alianza fue electoral y nada más. Un proyecto sólido para ganar las elecciones, pero no para gobernar. No hubo proyecto común y demasiados errores en la gestión del poder. Las guerras intestinas fueron carcomiendo la confianza y fue un todos contra todos. Estela Ruiz Díaz, autora del libro La caída de Lugo y analista política. La interna liberal, que siempre ha sido una interna muy fuerte, dramática, y también la izquierda tuvo varios sectores que pugnaban por esos pedazos de poder y que complicaron el gobierno de Lugo. A esto hay que sumarle que el PLRA es un partido conservador y voraz. Apoyó algunos proyectos del gobierno de Lugo como la salud pública, pero no la reforma agraria, que era la bandera principal de Lugo. Y allí jugó fuerte el sector conservador que trasvasa a los partidos políticos, como vamos viendo a medida que pasa el tiempo. Sin una fuerza parlamentaria propiamente oficialista, Lugo se vio obligado a negociar con el PLRA para mantener cierta gobernabilidad. El sociólogo Ramón Fogel contabilizó 23 amenazas de juicio político a Lugo entre el 2008 y 2012 por parte de lo que identificó como sectores de derecha y extrema derecha. Para su cuarto año de gobierno, las relaciones del presidente con sus propios aliados ya estaban muy deterioradas. Bueno, yo creo que un factor importante también que hay que mencionar es que un año antes del juicio político, Fernando Lugo se desprende de dos figuras importantes que tenía al principio de su gobierno, como son Efraín Alegre, estaba al frente del Ministerio de Obras Públicas, y Rafael Filisola, quien también era un ministro estratégico que estaba al frente del Ministerio del Interior. Roberto Santander, periodista de Última Hora. ¿Por qué Fernando Lugo le destituye a estas dos figuras políticas? Porque en ese momento ya se mencionaba que estos dos estaban en conversaciones para formar una dupla presidencial que no era del agrado del sector de Fernando Lugo, que tenía más afinidad justamente con el Frente Guasú y un sector de la izquierda. Las diferencias políticas entre este sector de la izquierda con el PLRA, digamos que fue marcando mucho ese periodo, esa etapa del gobierno de Fernando Lugo. Y por supuesto Federico Franco, que estaba a la pesca y aprovechaba cada momento también para ir tiroteando
al que está en el Palacio de Gobierno. Y así llegó la mañana del viernes 15 de junio del 2012. ¡Policía, Diego! Lo de Curuguatú fue la chispa del incendio que devoró a Lugo. Fue una masacre que costó la vida de 11 campesinos y 6 policías. La masacre ocurrió durante un intento de desalojo a ocupantes de las tierras conocidas como Marinacue. El inmueble donado al Estado en 1967 por la Industrial Paraguaya S.A. estaba en litigio. La matanza motivó la destitución del ministro del Interior, Carlos Filisola, esa misma noche. Recuerdo que nosotros estábamos de cobertura en el predio del Ministerio de Agricultura y Ganadería en San Lorenzo. El presidente y todo su equipo estaban en ese acto y llegan las noticias antes del mediodía que ocurre justamente esta situación donde sabemos que finalmente murieron 11 campesinos y 6 policías. Por supuesto que la noticia cayó como una bomba, digamos, para todo el equipo presidencial de entonces. Empezaron las reuniones de aquí para allá y la cosa fue, digamos, aumentando a tratar de romper ese periodo presidencial. El día siguiente a la masacre, Lugo nombra sorpresivamente como ministro del Interior al colorado Rubén Candia Amarilla, quien se desempeñó antes como ex fiscal general, alejando así aún más a sus aliados políticos. El juicio político ya se gestaba y la alianza que había llevado al poder al ex obispo terminaba de quebrarse. Ya en medio de todo ese escenario, recordemos que ese que estás mencionando, el que fue ministro del Interior, es amigo de Fernando Lugo. Colorado fue fiscal general y en vez de calmar o tratar de apaciguar los ánimos, terminó prácticamente también por acelerar ese proceso ya de crispación y ruptura definitiva que había en ese momento con este sector de la oposición, ¿verdad? La pregunta ¿qué pasó en Curuguatú? Hasta hoy no fue respondida a cabalidad por el Estado paraguayo y aún despierta posturas antagónicas. Los campesinos que fueron procesados por el caso finalmente quedaron sobreseídos luego de una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Una de las principales críticas a la labor de la Fiscalía es que en ningún momento se investigó quién mató a los campesinos y cómo. Nosotros ya hemos tomado la decisión anoche, alrededor de la medianoche terminamos la reunión y hemos sentado ya postura. El detonante es la anarquía que vivimos, las muertes ocurridas, no solamente las muertes en Curuguatú, las muertes diarias por falta de seguridad, el desprecio del presidente a las instituciones democráticas. Corresponde plenamente el mal desempeño en sus funciones como la figura constitucional para la destitución del presidente de la República del Paraguay, considerando de que precisamente la propia Constitución Nacional habla de que la responsabilidad del presidente de la República como jefe de las fuerzas públicas y como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación es totalmente indelegable. Por ende, no salva su responsabilidad en ese sentido y corresponde la destitución del ciudadano presidente de la República, Fernando Lugo Méndez. Gracias, presidente. En la sesión del miércoles 20 de junio, el diputado colorado Luis Neiting presentó formalmente la propuesta de enjuiciar políticamente al presidente por su responsabilidad política en la masacre de Curuguatú. Las bancadas parlamentarias del PLRA y Patria Querida respaldaron la presentación, que fue aprobada por 76 votos a favor, 1 voto en contra y 3 ausencias. Desde ese momento la suerte de Lugo parecía clara. Había perdido casi todo el apoyo que le quedaba en el Congreso. Uno de sus abogados defensores, Adolfo Ferreiro, recuerda cómo empezó su intervención en el caso. Yo estaba en la Cámara de Diputados ese día esperando una interpelación que se le hacía a la ministra de Salud Pública, a Esperanza Martínez, que tenía que ir a comparecer frente a la Cámara de Diputados, y yo era su abogado.
Y le estaba acompañando ahí cuando viene un funcionario y le dice, ministra, no, y como hay la interpelación porque hoy cota el juicio político. Ahí nos enteramos. Ahí recién le... Ahí nos enteramos nosotros, no sé quién más, otros sabrían probablemente. Bueno, nos vamos y la doctora Martínez me dice, vamos por el ministerio, vamos a tomar algo, porque estábamos de las 7 de la mañana ahí y ya eran como las 11. No, le dije yo, disculpame, pero me pongo a mi oficina y después me voy a dormir porque estoy cansado de la siesta. Y cuando llego a la oficina, me llama Humberto Rubín y me dice, ¿cierto que te vas a hacer cargo de la defensa del presidente Lugo? Y yo dije, tanto loco acá. Entonces le hice una broma, yo creí que era una broma. Y le digo, mira, si este gobierno destituyó a ministro por WhatsApp, porque había ocurrido una cosa, a lo mejor nombra abogado por radio, le dije. Juá. Y a los 3 minutos de hacer esa macanada con Humberto, me llama el doctor Camacho y me dice, el presidente quiere hablar contigo. Nos fuimos a la siesta a hablar con el presidente Lugo, estaban todos ahí los personajes de la política del momento, del sector de él, y empezamos a trabajar, y trabajamos desde ese día hasta la mañana siguiente, a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, que nos fuimos al Palacio y al Congreso. Sin dudas, los sucesos de Curuguatí se convirtieron en la causa principal del juicio político, pero la intención de sacarlo de la presidencia venía de hace tiempo. Hubo varios intentos, pero la masacre de Marina Cue fue aprovechada políticamente para ejecutar el juicio político. Lamentablemente, la sesgada investigación del Ministerio Público tiñó de duda la investigación porque se usó políticamente para justificar la destitución. Este hecho marca también la incidencia o el ingreso de Horacio Cartes en la política, y él fue acusado por Fernando Lugo de haber estado detrás como operador de este juicio político. El juicio político presentado el miércoles tomó un curso meteórico. El jueves 21, 5 diputados nombrados como fiscales acusadores: Óscar Tuma, José López Chávez, Carlos Liceras, Jorge Ábalos Mariño y Clemente Barrios presentaron en sesión extraordinaria los argumentos del juicio político. Fernando Lugo hoy por hoy representa lo más nefasto para el pueblo paraguayo, que se encuentra llorando la pérdida de vidas inocentes debido a la criminal negligencia y desidia. Repito, negligencia y desidia del actual presidente de la República, quien desde que asumió la conducción del país gobierna promoviendo el odio entre los paraguayos. La acusación al presidente Lugo consistía en 5 puntos: haber realizado un acto político de izquierda en el Comando de Ingeniería, haber instigado invasiones de tierra en Ñacundaí, Alto Paraná, la creciente inseguridad, haber apoyado el protocolo regional Ushuaia II, considerado como una violación de soberanía, y como último punto, la falta de reacción gubernamental ante la masacre de Curuguatí. Había una urgencia de terminar pronto con la conspiración y sacarlo al presidente. O sea, un procedimiento correcto, ¿verdad? Ponía en riesgo los entendimientos para derrocarlo al presidente. Porque era un acuerdo muy amplio, ¿verdad? Pero también que tenía probablemente puntos débiles de contacto. Y además porque había una alta cuota de traición en lo que ocurría. El Partido Liberal, el PDP, es decir, toda esa gente decidió conspirar para derrocar. Eso no lo van a ocultar nunca y la historia lo va a poner claro, ¿verdad? En la mañana del 22 de junio se inició el juicio político. Previamente, los abogados defensores de Fernando Lugo plantearon una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, pidiendo que se suspenda el juicio político por no haber respetado las garantías procesales. Un gran número de seguidores de Lugo se concentró en la Plaza de Armas frente al Congreso para respaldar al presidente. Las horas de Fernando Lugo ya estaban contadas, ya los colorados, con un sector del PLRA, con sus propios aliados que le llegaron a catapultar a él al frente del Palacio de Gobierno, se dieron la vuelta y ya estaban en este acuerdo político para destituirlo del cargo a Fernando Lugo. Desde el día anterior habían empezado a llegar diplomáticos y autoridades extranjeras, principalmente de países del Mercosur y UNASUR.
Mantuvieron varias reuniones con autoridades y referentes políticos, buscando evitar la destitución de Lugo. Otro de los puntos interesantes durante el juicio político, podemos decir que muchos de los cancilleres llegaron a Paraguay, entre ellos Nicolás Maduro, tuvieron reunión en Palacio de Gobierno, inclusive esa polémica que después se arma también donde Nicolás le da orden a los militares para que puedan justamente evitar que Fernando Lugo finalmente pierda el poder, y lo que luego trascendió es que Lugo no quería dar esa orden a los militares para tratar de impedir justamente que en el Congreso pueda avanzar el juicio político. A la mañana del viernes, ante el Pleno del Senado y durante casi 2 horas, los abogados de Lugo rechazaron las denuncias de mal desempeño contra el mandatario, aseguraron que no había pruebas de delito alguno y pidieron dejar sin efecto las acusaciones. Refutamos todas las acusaciones contra el presidente, porque algunas eran francamente ridículas y disparatadas. Finalmente, a la tarde llegó el momento decisivo de la votación. Se necesitaban 2/3 de votos, 30 de los 45 senadores, para destituir a Lugo. También podemos mencionar que ya en el momento muy cercano a la votación, recuerdo que los ministros, los que ya quedaban con Fernando Lugo, vinieron caminando, agarrados de las manos, desde el Palacio de Gobierno hasta el Congreso, donde había aproximadamente como unas 4.000 personas. Más que nunca, la fragilidad del gobierno de Lugo quedó evidenciada en aquella votación. Juan Carlos Galaverna del Valle. Por la condena. Zulma Gómez Cáceres. Por la condena. Ramón Gómez Belangeri. Por la condena. Oscar González Daer. Condena. Miguel Ángel González Erico. Por la condena. Enrique González Quintana. Por la condena. Iris Rocío González Recalde. Por la condena. Esa misma tarde, Lugo dio un discurso donde aceptó las decisiones del legislativo. Hoy no es Fernando Lugo el que recibe un golpe. Hoy no es Fernando Lugo el que es destituido. Es la historia paraguaya, su democracia, la que ha sido herida profundamente, en la que han sido transgredidos todos los principios de la defensa, de manera cobarde, de manera alevosa, y espero que sus ejecutores tengan presente la gravedad de sus hechos. No obstante, como siempre he actuado en el marco de la ley, aunque ésta haya sido torcida por una frágil rama al viento, me someto a la decisión del Congreso y estoy dispuesto a responder siempre con mis actos como ex mandatario nacional. Finalmente él acepta, yo creo que ya estaba resignado ya a que su gobierno terminaba un año antes. Eso es un punto importante también, que todo este escenario se produce prácticamente 10 meses antes de las elecciones generales. Por eso te decía también que los colorados prácticamente estaban a la pesca, si bien el que asume es Federico Franco del PLRA, pero yo creo que los colorados en ese momento ya sabían que tenían mayores posibilidades ante un sector de la oposición sumamente dividido y fragmentado, y con las pretensiones que tiene el sector de la ANR de volver a tomar el poder en el 2013. El vicepresidente Federico Franco asumió la presidencia esa misma noche del 22 de junio. Luego de 74 años, un liberal volvía a ocupar el Palacio de López. Simpático era porque el programa que sacó el Senado de cómo se iba a desarrollar el juicio ya tenía como último punto: jura al nuevo presidente.
O sea, es como que a vos te vayas que alguien se vaya a un juicio y en el programa del juicio diga ya el culpable se va preso. ¿Entendés? Fue un repapelón. Es decir, del Paraguay se ríen por ese tipo de cosas en el mundo civilizado. Nosotros estamos descalificados como un país serio. Y fíjate vos que y no estoy haciendo una defensa personal del presidente Lugo. Estoy haciendo una evaluación de lo que fue la masacre institucional que se profundiza en ese momento y que hoy día ya prácticamente ha destrozado toda la legalidad en el Paraguay. Como consecuencia inmediata del juicio político, Paraguay fue suspendido de organizaciones regionales como el Mercosur y UNASUR, en condena por la destitución de Lugo, que países miembros consideraron como un golpe de Estado. Así, el país tuvo que enfrentar un periodo de aislamiento diplomático. Igualito allá en Asunción, democracia, y estaban pateando, escupiendo y vejando la sagrada soberanía del pueblo de Paraguay, quien debería ser el único facultado para destituir a su presidente, porque fue electo Lugo por el pueblo paraguayo. Una farsa, es muy lamentable, es muy doloroso, pero bueno, la batalla continúa. Yo creo que Mercosur no debe hacer más de lo que ha hecho. Dejar como un gesto de protesta, porque ya el problema no es Paraguay, el problema es que aprendamos en América Latina que no se cambia un presidente así como así y a la carrera, lo cual no quiere decir que haya que poner el presidente que me guste a mí o que nos guste a los gobiernos. Esas son decisiones de los pueblos. A 10 años de aquel día, la significancia del gobierno de Lugo se hace aún más clara con la vuelta del Partido Colorado al poder en el 2013. Desde la disolución del gobierno de alternancia, la ANR ha ganado las siguientes 2 elecciones presidenciales, manteniendo una importante representación en el Parlamento. El triunfo de Fernando Lugo en el 2008 no solo fue histórico porque un ex obispo ganaba unas elecciones presidenciales, un obispo de tendencia de izquierda, sino especialmente porque quebró una hegemonía de 6 décadas ininterrumpidas del Partido Colorado en el poder, tanto en dictadura como en democracia. Además, era la primera vez que una fuerza política cedía el poder al otro en una elección pacífica. Aunque se haya interrumpido su gobierno, empezó un proceso de construcción del sector izquierdista que hasta entonces ha sido marginal en el país. Hoy es la tercera fuerza electoral. Sabemos que el mérito de Lugo fue lograr romper con la hegemonía colorada, que ya por muchos años estaban al frente del Palacio de Gobierno. Y bueno, fue un gobierno bastante turbulento, algo parecido a lo que es Mario Abdo Benítez. Los primeros escándalos de su vida personal saltaron a poco más de un año y también las peleas políticas, la falta de cohesión entre los grupos que integraban la Alianza Patriótica para el Cambio, digamos que fueron los factores que paulatinamente fueron detonando para llegar a ese escenario y por supuesto con la ayuda del Partido Colorado, que ya estaba pescando nuevamente para tratar de volver a retomar el poder en el 2013, ¿verdad? Una de las conclusiones es que la cuestión de la tierra es una herida sangrante en Paraguay. La crisis del 2012 es una amenaza para todo presidente que pretenda modificar la estructura de los poderosos dueños de la tierra en Paraguay. Ya culminando su segundo periodo como senador, hoy, Fernando Lugo y el Frente Guazú nuevamente integran una amplia concertación de partidos y sectores de oposición en busca de la alternancia. PLRA, que era el aliado principal de Lugo, finalmente se convierte en el Judas, diríamos, de la Alianza Patriótica para el Cambio, y el Partido Colorado obviamente que no iba a permitir que ningún gobierno, sobre todo con cierto sesgo de izquierda, permanezca en el poder. Y hicieron lo que tenían que hacer, pero que sin la alianza de los liberales no lo hubiesen logrado. Las heridas políticas pueden estar cicatrizando, pero a criterio del abogado que entró a defender ante el Congreso a un presidente cuya condena ya estaba decidida, los efectos jurídicos de aquel juicio político siguen a la vista de todos.
Una cosa es lo que deje el gobierno de Lugo, que terminó ahí donde terminó, pero la destitución de él fue un paso de profundización de la destrucción del sistema republicano, de la legalidad y de la democracia. Y ese proceso todavía no terminó. Seguimos avanzando en ese proceso destructivo. Cuidado con eso. UH Podcast. Este podcast fue producido por Fernando Velázquez, Fernando Boxia, Brigitte Colmán y Patricia Bordón. La edición de sonido estuvo a cargo de Luciano Jara.